Buenos días, hoy es miércoles 28 de octubre del 2020 y continuamos aquí con cada uno de ustedes compartiendo la palabra. En esta mañana estaremos concluyendo el viaje misionero de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo, y vemos a Pablo en Listra y Derbe. Ellos van a estas ciudades a compartir la palabra y encuentran que en este lugar se les quiere rendir adoración como a dioses por un milagro que hicieron de sanidad en un hombre cojo de nacimiento. Dios, de una o de otra manera, usa a sus siervos para que lleven la palabra al mundo no conocido, donde no le conocen a Él. Y va a haber diferentes circunstancias. En ese tiempo se usaban señales y milagros poderosos a través de los apóstoles, pero también había este tipo de confusiones, donde ellos quieren ser adorados. Y ahí mismo llegan otra vez los judíos para provocar conflictos y apedrean a Pablo y lo dejan prácticamente muerto, pero él se levanta y regresa a la ciudad. Después de compartir ahí en Listra y en Derbe, ellos regresan nuevamente hasta Antioquía de Siria para dar informe de lo que Dios había hecho. Esta iglesia que les envía recibe un informe completo de lo que Dios había hecho entre los gentiles a través del ministerio de Pablo y Bernabé, y en su regreso ellos nombran liderazgo local. Ese es el secreto. Si queremos hoy en día ver que la iglesia crezca y se mantenga firme en cada lugar donde se siembre una nueva iglesia, tenemos que ver quién es el hombre capacitado para quedarse al frente. Estos hombres y mujeres que van a estar cuidando de las nuevas personas que han recibido a Cristo, de los nuevos creyentes. Vale la pena meditar en esto. No podemos hacer el trabajo solos, necesitamos rodearnos de hombres y mujeres maduros en Cristo para que nos ayuden en la proclamación del reino. Y si tú eres una de esas personas, no dudes en tu corazón de obedecer al Señor. No es fácil, lo hemos visto a través de estos hombres y mujeres que Dios ha nombrado para que se queden a cargo de esas nuevas congregaciones. Tiemblan de nervios y todo lo que implica servir al Señor. Pero ahí están esta gente humilde en las comunidades, sirviendo al Señor, llevando la palabra a su propia gente. Y veamos lo que nos narra la historia. Pablo y Bernabé ahora en Listra y en Derbe, en la conclusión de su primer viaje misionero. Estoy en Hechos capítulo 14, del 8 hasta el final, donde nosotros encontramos el cierre de este primer recorrido de Pablo y Bernabé. Escuchemos la historia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando, mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. El hombre estaba muy atento al mensaje. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. En esta ciudad había esa leyenda de que de tiempo en tiempo bajaban dioses en forma de hombres, y ahora los están confundiendo a ellos. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Otra vez el término apóstoles, tanto para Bernabé como para Pablo aquí. Recuerden, un apóstol es un enviado, no necesariamente es aquel que tiene un puesto de autoridad ejerciendo liderazgo sobre otros. Es un enviado por parte de una iglesia local para llevar el mensaje del evangelio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron las ropas y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes.
Hemos venido a traerles las buenas noticias de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tal vez pasó un poco de tiempo en que ellos se dieron cuenta todos los preparativos que estaban haciendo las personas de la ciudad para honrarlos como a dioses. Cuando esto sucede y ellos se dan cuenta, confrontan la situación y se presentan como lo que son, simplemente servidores del Señor. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y aquí viene un mensaje poderoso. Pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía la lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Es muy diferente el mensaje que se les está predicando a los gentiles que lo que se predicaba en la sinagoga de los judíos. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciesen sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tremendo. Estos judíos vienen desde Antioquía, de Pisidia e Iconio y alborotan a la gente de la ciudad para apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Ahí vemos el poder de Dios protegiendo a sus hijos. Una persona que le sirve a Dios no va a morir hasta que no cumpla el propósito que Dios tiene para él en este mundo. Ellos se levantan y nuevamente con valor regresan a la ciudad, animan a los hermanos y de ahí se van a Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe, de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. El costo de seguir a Jesús es elevado, pero bien vale la pena. A nivel personal yo no cambio esto por nada. Seguir y servir al Señor es lo mejor, es la mejor manera de invertir nuestra vida haciendo la voluntad del Señor. Además se cumple aquella promesa de Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Esto es una realidad en mi persona y mi familia por más de 27 años. Dios es fiel, Él suple las necesidades de todos aquellos que le dan la prioridad. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quienes habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Dios me ha dado el privilegio en varios lugares donde se nos ha permitido servir de nombrar al liderazgo local. La semana pasada visité a 4 de ellos que están allá en los ranchos en la Sierra de Guerrero sirviendo al Señor con entusiasmo en medio de toda la problemática que se está viviendo en la región. Verlos crecer, verlos cómo sirven a su propia gente, eso nos anima. Y eso tenemos que hacer en cada lugar donde vayamos, establecer liderazgo local para que se queden al frente de esas nuevas congregaciones. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía y por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Eso es apostolado, ser enviados. Los creyentes de Antioquía de Siria, la iglesia de Antioquía de Siria, los comisionó allá en el capítulo 13, en los primeros versículos, para llevar la palabra a los gentiles. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos, y como él también había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes
por mucho tiempo, hasta su segundo viaje misionero. Dios sigue actuando, Dios sigue buscando hombres y mujeres que le sirvan y cumplan con su voluntad. Si tú eres uno de ellos, no te resistas, obedece al Señor y lleva su palabra a donde no ha llegado. Saludos, soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima, y si el Señor lo permite, mañana continuaremos compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes e iniciaremos el segundo viaje misionero de Pablo. Dios les bendiga.